Continuamos aquí con el doctor Rizzo y el ingeniero Lenge, agradecidos que nos reciben en la Cámara, que estamos con esto que, si bien es ley, no todo el empresariado tiene conocimiento. Ya ellos explicaron en el bloque anterior cuál fue el motivo o la suma de situaciones que impulsaron a buscar un perfeccionamiento en el cuidado de la seguridad, de higiene y ambiente en el trabajo. Ahora, ¿cómo seguimos? El doctor nos puede explicar la parte legal. ¿Qué imaginamos que está por delante? Es cierto lo que veníamos comentando en el bloque anterior, en cuanto a que todavía hoy no tenemos el decreto reglamentario, que es el que va a explicitar la letra de la ley. Pero creo que a pesar de ello la instrumentación va a ser en el curso del año. No suponemos con Rodolfo que no va a ser una cosa de carácter inmediato, pero seguramente se irá desandando el camino respecto de la creación de las comisiones y después las atribuciones que tenga cada uno de los delegados y representantes dentro de esa comisión. Pero, digamos, como corolario de esta charla que estamos manteniendo, y bueno, con el objetivo fundamentalmente de informar al empresariado todas estas circunstancias que resultan novedosas, sí tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo central que se persigue con el dictado de este tipo de normas. Y en esto sí hay que hacer fundamental hincapié y ratificar el principio de lo que significa la prevención en materia de riesgos de trabajo, la minimización de los riesgos del infortunio laboral que acarrea para el empresario, y por supuesto tratar de una vez por todas terminar con los costos paralaborales, porque no solo desvirtúan el cálculo económico para cualquier proyecto de inversión, sino que además cualquier emprendimiento cuenta con un marco de incertidumbre que puede convertirse en zozobra si los resultados en materia de lo que significan estos costos de los infortunios laborales pueden de alguna manera poner en riesgo la continuidad del proyecto industrial. Por ello creo que resulta necesario conocer que, a pesar del dictado de nuevas normas en materia de riesgos de trabajo, es decir, de reciente también sanción, la nueva ley sobre riesgos de trabajo, esto no asegura al empresario eludir la responsabilidad que se le puede endilgar en materia civil, y que sabemos que en buena medida este tipo de reclamos han tenido acogida favorable por parte de los tribunales, y que la jurisprudencia, por lo menos de los últimos años, se orienta en ese sentido. No hace mucho tuve oportunidad de escuchar al doctor Zaffaroni referirse a algunas cuestiones vinculadas a la materia, digamos, del infortunio laboral, y lo expresó claramente en cuanto a que la Corte sostiene que cuando está en juego la integridad psicofísica del trabajador, el criterio es el de la reparación integral. Razón por la cual, a pesar del esfuerzo legislativo, tenemos que tener en cuenta que la prevención que pueda llevar adelante el empresario en materia de seguridad e higiene del trabajo es fundamental para la preservación, reitero, del proyecto industrial. Una pregunta. ¿Quiénes van a componer esas comisiones? En principio, lo que ha determinado la ley es un representante de los trabajadores, más un representante de la empresa, y por supuesto con el Ministerio de Trabajo actuando como autoridad de aplicación en materia laboral. O sea que todas las partes implicadas son las que van a controlar para que todas las empresas tengan las medidas de seguridad e higiene que son necesarias.
En sí la ley lo que, digamos, a través de sus artículos, lo que expresa es una exposición de motivos, es decir, la proyección del cumplimiento de ciertos principios que resultan básicos en materia de seguridad e higiene. Pero esto de alguna manera también determina que se va a poner el centro de discusión en cada empresa. Es decir, esto no es una norma genérica, acá va a haber caso específico, es decir, la comisión va a estar dentro de, digamos, actuando dentro de la empresa. Es cierto también que no sabemos el alcance que se le va a dar al dictamen que se elabore, o los presuntos dictámenes que se elaboren a través de las comisiones, pero sabemos que en pos de minimizar riesgos, no debe perderse el objetivo, y el objetivo es prevenir, cumplir con la normativa de materia de seguridad e higiene y, por supuesto, preservar la salud psicofísica del trabajador. Sí, en definitiva, estas comisiones buscan reducir los accidentes laborales y los inconvenientes, lo que el doctor llama infortunio. Digamos, la reducción del infortunio laboral, es decir, contar con un índice cada vez menor de siniestros en materia laboral, significan para la empresa, primero, pagar menos primas de seguro y, por supuesto, tener un mejor rendimiento dentro de la productividad de la empresa. Es decir, el hecho de contar en forma reiterada con siniestros o acaecimientos en los cuales el trabajador no pueda concurrir al cumplimiento de sus tareas normales, significan costos. Es decir, costos que de alguna manera los afronta solo el empleador. Es decir, acá no hay una colaboración por parte, digamos, de un tercero o del Estado en sí. Acá en realidad la responsabilidad es enteramente a cargo del empleador. Creo, digamos, para darle un cierre a la charla que hemos mantenido, que es necesario entonces procurar informarse, contar con un asesoramiento adecuado y sobre todo tratar de no desechar la posibilidad de tener un reclamo laboral por el cambio normativo de la Ley de Riesgos de Trabajo. Si bien es cierto que esta ley es más benigna, no significa eludir para siempre el reclamo por la vía judicial. Y esto debe ser entonces también un elemento a tener en cuenta para lo que, te reitero, debe ser la base de cálculo para todo proyecto de inversión que tanto necesita la Argentina en estos momentos, ¿no? Bueno, en definitiva, siempre en la salud física se habla que la prevención es lo más importante. En la medicina, en los últimos 30 años, hizo avances enormes y hasta evolucionó las posibilidades de vida por la prevención. Para prevenir están justamente el ingeniero y para ayudar a prevenir desde la cámara, nucleándose con la cámara. ¿Qué es lo que ustedes ya vieron? ¿Qué es los pasos que están dando? Porque sé que se están moviendo. Bueno, los pasos que estamos dando en principio es, si bien la mayoría de los empresarios ya están concientizados, vamos a tratar de, voy a decir una barbaridad, de recontra concientizarlos, porque cuando ocurre un accidente, los profesionales damos el asesoramiento, pero quien tiene que cumplir con la normativa es, por un lado, el empresario, hacer la parte ejecutiva a través de su equipo de mantenimiento, y también, por otro lado, la posibilidad de que el empleado esté atento y dé respuesta a todas esas capacitaciones que nosotros le damos, que lo hacemos con mucho amor, porque realmente a veces nosotros lo vemos desde el punto de vista humano y tratamos de llegarle diciéndole, mirá que te va a quedar feo que te falten 2 dedos, o te va a quedar feo que de repente no puedas ayudar a tu esposa con el levantamiento de un peso por
por una determinada lumbalgia. Yo creo que, volviendo al tema del comité, yo creo que si bien está la ley nacional, el decreto, el 1338, que establece que los establecimientos tienen que tener un servicio de higiene y seguridad ya a partir de una persona, el decreto 1338, que es una modificación del decreto 351 de la ley 19.587 a nivel nacional. Lo que hoy se convirtió en ley es algo que muchos de los profesionales, como lo dije antes, ya lo hacíamos un poco como a nivel casero. La diferencia que hay es que esto, y el doctor Rizzo lo va a saber mejor que yo, hay que darle una forma legal. Esa forma legal es que habrá que llevar un libro, hay que hacer una reunión mensual, y algo que también es muy importante es de que de alguna manera sobre las irregularidades este comité le tiene que informar a la autoridad de aplicación. Puede ser el Ministerio de Trabajo como la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Aquí no lo aclara, seguramente que con el decreto reglamentario se dirá a quienes este comité le tiene que dar la información sobre las irregularidades, las cosas que no se van cumpliendo. Es decir, si hay algo que me da mucha satisfacción de esta ley, es que se avanzó bastante sobre la prevención, sin decir que se avanza sobre la prevención. ¿Por qué? Porque ese comité tiene responsabilidades. Y las responsabilidades es que lo que se trata y se aprueba hay que cumplirlo. Y si no lo cumplimos, hay que notificarlo. Y en la última página, que esto ya es un tema de Eduardo, habla de las sanciones que son muy grandes respecto a las irregularidades que no se cumplen. Entonces estamos como que nosotros un poco mejor nos sentimos los profesionales, porque bueno, había un señor que decía que lo que no pasaba por acá pasaba por el bolsillo. Entonces, bueno, muchachos, tenemos que darle el cumplimiento. Tenemos que darle el cumplimiento. Y si de repente se genera el accidente o la enfermedad profesional es por culpa del trabajador, y bueno, habrá que buscar un castigo también para el trabajador, porque no siempre el empresario tiene la culpa. Aparentemente siempre se dice, no, porque el empresario... No, el empresario... Nosotros tenemos muchas empresas que atendemos y que desde la Cámara le damos asesoramiento también, y le decimos, mire, don Juan, hay que comprar este elemento, y van corriendo y lo compra. Ahora, si la persona que tiene que utilizarlo, de repente, más allá de que firmó, que se compromete, que recibió los elementos de protección personal, que se compromete a utilizarlo, no los utiliza, bueno, esto es que después de repente aparece el accidente o la enfermedad profesional, y bueno, hay que compensarlo con dinero, pero la enfermedad o el accidente ya estuvo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos como positivo de esta ley. Lo vemos muy positivo. Lo vemos muy positivo porque creemos que va a estar más cerca el empleado a través de sus delegados. Si bien habla de una determinada cantidad de personas, a partir de 50, pero entre 10 y 49 también hay una representatividad, se va a estar más cerca de minimizar el accidente, como le decía el doctor Rizzo. Y yo, para cerrar, lo único que deseo es de que el decreto reglamentario pueda clarificar varios puntos de esta ley y bueno, y que sea para beneficio, va a ser para beneficio del empresario y para beneficio del trabajador. Nosotros somos intermediarios que hacemos el asesoramiento y manifestamos de qué manera se podría evitar el accidente o la enfermedad profesional. Pero no somos los responsables de tener que materializar, digamos, lo que por otro lado damos como asesoramiento. Y a veces, cuando ocurren esos accidentes, como lo decía en la primera, cuando estuvimos hablando antes, ¿dónde nos sentimos mal? Nos sentimos mal porque nosotros cobramos a veces un honorario por asesoramiento y de repente no es un poco más o un poco menos si le ocurre el accidente o no le ocurre el accidente. Pero nos sentimos bien cuando no ocurre el accidente, cuando no ocurre la enfermedad profesional.
Ahí es donde de repente llegó el mes, lo ponemos en carteles, accidente cero, hacemos todo porque nos sentimos bien. Nos sentimos bien, por más que no conozcamos de repente muy de cerca a la persona, cuando damos las capacitaciones también, tratamos por todos los medios de concientizarlo, de que la capacitación que le estamos dando no solamente sirve para su actividad en el lugar de trabajo, sino también para su casa, cuando tiene que subir una escalera, cuando tiene que levantar un peso. Y tratamos por todos los medios de que nos escuchen, le damos material para que ellos lo repasen. Y la verdad que recibimos satisfacciones, porque a veces, ingeniero, ¿sabe que estuve en casa y fui a pintar y me acordé lo que usted dijo y leí la hojita que decía cómo tenía que levantar el peso para no sufrir una lumbalgia? Y bueno, y para nosotros eso también son satisfacciones. Así que apuntamos a la ley y esperemos el decreto reglamentario. Una última pregunta para los dos, lo mismo. Si yo fuera empresario, uno se plantea, bueno, ¿cómo hago para que esto no me traiga inconvenientes? ¿Cómo hago para estar totalmente ayornado a lo que me indica esta ley hoy para cuando se cree la comisión? Y para evitarme la culpa, como bien lo dijo el ingeniero, de que a alguien le pase algo en mi establecimiento, y también